Saludos, el día de hoy vamos a hacer un carro a control remoto de madera. Y pues lo primero es conseguir una tabla de madera. Yo conseguí una de más o menos 8 milímetros de espesor. Y las medidas que yo voy a utilizar son 35 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Y ahora vamos a proceder a cortarla. Yo en este momento voy a utilizar un disco para corte de metal porque no tengo el de madera, pero igual se puede realizar con este disco. Muy bien, le di una lijada a la tabla y le hice estos pequeños cortes para identificar la parte de adelante, y así es como quedó. Muy bien, entonces ahora que quedó el chasis, yo le hice unos cortes aquí para que entraran las llantas. Son de aproximadamente 10 centímetros de largo y 2 centímetros de profundidad, para que entrara bien para que entraran bien las llantas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que con una herramienta de este tipo vamos a hacer un par de agujeros de madera para sacar dos círculos que van a quedar más o menos de esta manera. Y después, con una broca plana, vamos a hacer un círculo, vamos a hacer un hoyo en nuestros círculos de madera un poco más grandes que el diámetro del pivote de la llanta, para que puedan encajar de esta manera y el círculo de madera pueda girar libremente. Posteriormente, a un palo de madera le vamos a sacar filo para que quede de la medida de la ranura de la llanta. Y como va a quedar, va a ser así.
la llanta va a poder girar libremente. Y después lo que vamos a hacer es atornillar dos ejes, uno aquí y otro acá. Ahora, para hacer el control, lo que vamos a hacer es cortar otra tabla de madera más o menos de 5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo, sobre la cual vamos a atornillar en cada uno de sus extremos cada joystick, y al lado de un joystick vamos a atornillar una protoboard donde irá el Arduino Nano, que va a ser el cerebro del control remoto. Y en otro extremo vamos a colocar un módulo NRF24L01, que es con el que se va a lograr la conexión de radiofrecuencia. Entonces el control remoto queda de esta manera. Yo aquí atornillé un regulador de voltaje de 5 volts a 3.3 para poder alimentar el módulo NRF24L01. Y aquí es importante soldar al módulo un capacitor en paralelo entre el voltaje de alimentación positivo y la tierra. Esto para poder filtrar el ruido y que se logre hacer la conexión. Yo estuve algunos días tratando de realizar la conexión sin colocar el capacitor y no lo logré, y cuando coloqué el capacitor ya se pudo hacer la conexión. Para cambiar la dirección de giro del motor, yo voy a utilizar el circuito integrado L298 montado en este módulo de Puente H. Este módulo es muy económico, cuesta aproximadamente 45 pesos, que vendrían siendo poco más de $2, y tiene 3 borneras. La primera bornera, la que tiene 3 tornillos, se utiliza para la alimentación en el pin de la izquierda, la tierra en el pin de en medio y una salida de 5 volts en el pin de la derecha. Y las otras 2 borneras son para conectar 2 motores. Para la alimentación atornillé este portapilas de 2 pilas y este de 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una conexión en serie para sumar los voltajes de las pilas. Aquí este portapilas ya tiene en serie estas 2. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar el positivo de este portapilas y lo voy a conectar con el negativo del otro portapilas. Lo voy a conectar aquí, y entonces mis salidas de voltaje van a ser estas, que van a ser más o menos 11.4 volts, ya que cada pila es de algo así de 3.8 volts o 3.7. Con máxima carga alcanzan hasta 4.2 volts. Y así quedó esta dirección que yo le puse de manera provisional. Y aquí al servo le amarré estos ejes de madera a cada llanta, y entonces así directamente el servo mueve las llantas. Y para la parte de atrás le puse estos soportes de plástico para sostener los motores, y quedó bien sujetado. Entonces así quedó el carro. Le puse un switch a la salida del positivo de las baterías, y para alimentarlo utilicé este cable para alimentar el Arduino. Ahora el funcionamiento del joystick es muy sencillo, son únicamente 2 resistencias variables.
una en el eje Y y otra en el eje X. El Arduino va a leer estos cambios de voltaje con sus entradas analógicas, y lo que va a estar viendo el Arduino es en el eje Y una lectura máxima de 1023 y una lectura mínima de 0, al igual que en el eje X una lectura máxima de 1023 y una lectura mínima de 0, y en medio vamos a tener una lectura de 512. Y ahora el funcionamiento del módulo de puente H también es muy sencillo. Tiene dos entradas que se denominan ENA y otra ENB. Estas entradas nosotros le podemos suministrar una señal PWM para variar la velocidad de cada motor. La entrada ENA controla este motor y la entrada ENB controla este motor. Y podemos cambiar el giro del motor de la izquierda con estos dos pines. Si este recibe un 0 lógico y este recibe un 1 lógico, lo que vienen siendo 5 volts, el motor va a girar en un sentido. Y si este recibe ahora un 0 lógico y este un 1 lógico, va a girar en el otro sentido. Lo mismo para estos dos pines. Y entonces aquí tenemos la alimentación, que en mi caso yo lo voy a alimentar con aproximadamente 12 volts. Aquí está la tierra que va conectada al Arduino y al negativo de nuestras pilas, y tenemos aquí una salida de 5 volts que yo voy a utilizar para controlar el servomotor. Muy bien, ahora les voy a mostrar la conexión del Arduino al puente H, del Arduino al NRF2401, al servomotor y a las baterías. Aquí podemos ver la conexión. De este lado también apunté la conexión de cada elemento. La conexión del NRF2401 no puede variar, tiene que ser esta. Los únicos pines que ustedes pueden elegir arbitrariamente son CSN y CE, no tienen que ser obligatoriamente 8 y 7, pero los demás sí. El puente H también ustedes lo pueden variar, siempre y cuando ENA sea una salida de PWM del Arduino y ENB también. Y el servomotor, ese también lo pueden variar. Esta es la conexión del carrito. Y aquí puse estas baterías, únicamente son demostrativas, no son pilas AA. Yo puse baterías de 4.2 volts de voltaje máximo y 3.7 de voltaje nominal, pero yo utilicé un portapilas de 2 baterías y uno de una sola batería e hice esta conexión. Conecté esta batería en serie con estas dos, y la salida del positivo de esta batería la conecté al negativo de esta y el positivo de este para alimentar al puente H. Y pues dejé como tierra el negativo de esta batería que va conectado a la tierra del Arduino, y a GND del puente H. Y esta es la conexión de mi control remoto. Esta conexión es más sencilla, ya que únicamente es la conexión de los dos joysticks, el NRF y el regulador de voltaje.
Aquí lo único que cambia en la conexión del NRF2401 es que VCC va a la salida del regulador de voltaje. Todo lo demás es la misma conexión. Y entonces aquí la entrada del regulador de voltaje varía dependiendo del regulador que ustedes utilicen. Aquí la entrada va a los 5 volts que nos proporciona Arduino. La salida va a VCC del NRF24L01. Es un regulador de voltaje de 5 volts a 3.3, ya que la salida de 3.3 volts de un Arduino Nano no nos da la corriente necesaria para alimentar el NRF24L01. Por eso tenemos que sacar los 3.3 volts de la salida de 5 volts. Y aquí tenemos las conexiones de los joystick. La verdad, pues es una conexión muy sencilla. Ahora vamos con los programas. Aquí tenemos el programa del control remoto. Vamos a incluir estas 3 librerías. Esta primera librería es para el protocolo de comunicación y estas dos son las librerías del dispositivo NRF24L01 con el que logramos la comunicación por radiofrecuencia. Después creamos un objeto de tipo RF24, yo le nombré remoto y va a recibir 2 parámetros que van a ser CE y CSN. Vamos a poner los pines en los que conectamos estas dos salidas del NRF24L01. En mi caso son 7 y 8. Después vamos a declarar una variable de tipo byte. Yo le puse de nombre address y va a ser igual a 00001. Esto va a ser como la identificación, va a ser como un código de identificación con el cual va a lograr hacer la conexión con nuestra base, que en este caso va a ser el carro. Muy bien, entonces después declaramos una variable entera. Va a ser un array de 2 espacios, en la cual después vamos a guardar en un espacio los datos de un joystick y en el otro espacio los datos del otro joystick para separar la velocidad y la dirección. En Void Setup vamos a configurar nuestro módulo de radiofrecuencia. Aquí vamos a inicializar nuestro objeto de nombre remoto con esta línea. Después lo vamos a declarar como transmisor con esta función Open Reading Pipe y va a recibir como parámetro nuestro código que declaramos anteriormente. Y después en setPLabel va a recibir como parámetro esta función el nivel de amplificación que requerimos para que mande la señal. En este caso yo voy a tomar un nivel de amplificación mínima para mi control remoto y después vamos a poner nuestro remoto en stop listening. Esto quiere decir que nuestro transmisor no va a tratar de recibir frecuencias
de otro transmisor, porque recordemos que el módulo NRF24L01 funciona como transceptor. Entonces esta configuración lo que hace es declararlo únicamente como transmisor. Después, en nuestro void loop, aquí en datos, en la casilla 0 de nuestro array, vamos a guardar la lectura de nuestro puerto A0, que va a estar conectado al joystick de velocidad y nos va a dar las lecturas de avance y reversa. Y nuestros datos en su espacio número 1 va a recibir los datos del puerto analógico número 1 y va a ser nuestro joystick de dirección, si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por último, con esta función write, que recibe como parámetros el nombre de la variable que va a enviar y el tamaño de esa variable que vamos a obtener con esta función que se llama sizeOf. Y entonces, de esta manera, nuestro control remoto únicamente va a leer los datos del joystick y los va a enviar. Ahora vamos con el programa de nuestra base, que en esta ocasión va a ser el carro. Vamos a incluir las 3 librerías que ya habíamos utilizado anteriormente en el programa del control remoto, y vamos a incluir la librería del servomotor. Las primeras 2 líneas, que son para el módulo de radiofrecuencia, van a ser exactamente iguales a las de el programa del control remoto. Aquí lo que va a cambiar son estas líneas. En el void setup, la primera línea va a ser igual, vamos a inicializar el remoto, pero en la segunda línea vamos a especificar con Open Reading Pipe que nuestro módulo en este caso va a ser de recepción de datos y va a recibir como primer parámetro un 0, y después va a recibir esta variable que tiene este código de identificación, que tiene que ser igual al de este programa. Entonces aquí ahora en set PA label, en lugar de poner un nivel de amplificación mínima, vamos a poner un nivel máximo. Y en remoto start listening, esta línea también va a cambiar para que nuestro módulo inicie la escucha. Volviendo al principio del programa, aquí vamos a declarar un objeto de tipo servo. Yo lo declaré como volante, y después vamos a declarar las variables enteras para controlar nuestro puente H. Estas variables son para controlar el primer motor y estas son para controlar el segundo. Después declaramos una variable para el pin de pulso del servo, que en mi caso va a ser el pin digital 5. Es un pin PWM, al igual que el de NAB y el de NA. Y después declaramos un array de tipo entero con 2 espacios. Ahora en void setup
vamos a declarar todos los pines del puente H como salidas. Y esta es la parte que ya les había explicado del módulo de radiofrecuencia. Y vamos a utilizar la función attach para nuestro objeto de tipo servo, que recibe como parámetro el pin en el que vamos a conectar el pulso de nuestro servomotor. Y ahora en void loop vamos a poner aquí un condicional, y dentro de él vamos a poner esta función que nos va a devolver verdadero si es que se están recibiendo datos de nuestro transmisor, o sea, el control remoto. Y después vamos a leer esos datos con la función read, que recibe como parámetro el nombre de la función que tiene los datos y donde los vamos a guardar, y el tamaño de estos datos. Entonces, si los datos en nuestro espacio 0 son mayor o igual a 520 y son menor o igual a 1023, va a realizar estas instrucciones. Con analog write vamos a mandar una señal PWM a nuestro pin ENA, que en este caso es el pin número 3. Pero los datos que recibimos van desde 520 hasta 1023. Y las salidas de PWM van de 0 a 255. Entonces, con la función map vamos a poner como primer parámetro la variable que deseamos convertir, su valor mínimo y su valor máximo, y vamos a poner el valor mínimo de la escala a la que queremos convertir y el valor máximo. Entonces esto nos va a convertir de 520 a 1023, nos va a convertir a una escala de 0 a 255. Y lo mismo vamos a hacer para el segundo motor. Y entonces ahora con digital write vamos a escribir un valor lógico alto en la entrada 1 y un valor bajo para la entrada número 2, consiguiendo así que el motor gire hacia adelante. Y lo mismo vamos a hacer con la entrada número 3, la vamos a poner en un valor lógico alto y la entrada número 4 en un valor bajo. Y este programa, esta sección del programa es básicamente lo mismo, pero ahora cuando hagamos el joystick hacia atrás, que va a estar recibiendo datos de entre 0 y 480. Entonces ahora vamos a convertir los datos de 480 a 0, de 0 a 255. Y posteriormente aquí vamos a invertir estos valores. Ahora las entradas 1 y la entrada 3 van a estar en bajo, y la entrada 2 y la entrada 4 van a estar en alto, lo contrario que en esta parte de arriba. Y tenemos un último condicional que nos dice que si los datos recibidos están entre 481 y 519, las dos entradas ENA van a estar en bajo, esto para que los motores estén detenidos. Y finalmente, para controlar la dirección,
vamos a utilizar la función Ride con nuestro objeto volante de tipo servo, y como parámetro recibe el ángulo al que queremos mover el servo. Como nuestros datos obtenidos son de 1023 a 0, nosotros los vamos a convertir de nuevo a la escala de 130 a 70, los voy a convertir yo. Estos ya son grados. Aquí ustedes tienen que ver la calibración de su servomotor, en qué grados, para saber en qué grados situarlos para una buena dirección del auto. Muy bien, este sería entonces todo el programa para nuestro carro y para nuestro control remoto.